Hoy platicamos sobre cómo se debería reclamar la obligación del voto en México, si quien no acude a votar debería o no de pagar una multa, una sanción, de hacer trabajo social, si tuviera que haber una sanción por no acudir a las urnas en este país. Todo derivado de un estudio que presentó de análisis de la elección de 2017 la consultora Integralia. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos. Gracias por estar con nosotros esta mañana de 28 de junio, último miércoles de este sexto mes del año. Muchos temas para platicar que también tendremos en unos minutos más posibilidad de abordar a fondo, desde este estudio que presenta el IMCO, en donde deja en claro que nuestros diputados son carísimos, incluso en el contexto nacional, el cuarto congreso del estado más caro del país, y no por poquito, sino prácticamente 50% más que el promedio que cuestan los congresos en el país. Estamos hablando que el promedio son 400 y tantos millones de pesos que cuesta cada uno de los congresos, y en el caso de Jalisco estamos hablando de poco más de 700 millones de pesos lo que nos cuesta mantener el Congreso del Estado. Por supuesto que al ser Jalisco un estado con más población y por lo tanto necesidad de más representación, pues por supuesto que hay más diputados y eso de pronto encarece, aunque tendría que haber una discusión real sobre el sueldo, sobre los salarios que están recibiendo los diputados, los legisladores en nuestra entidad. Por cierto, costará un poquito menos tal vez, porque la última reforma lo que hace es quitar un diputado, es decir, el Congreso ya no tendrá 39 sino 38. Ayer estuvo por nuestra ciudad el Bronco, el gobernador de Nuevo León, después de sus exabruptos contra algunos medios de comunicación, en particular contra uno del norte, que está vinculado con Mural aquí en Jalisco. Estuvo en un evento que patrocinó Zapopan, que pagó Zapopan, un desayuno con empresarios, y bueno, el alcalde Pablo Lemos todavía no ha explicado exactamente cuál es la relevancia de ese digamos, donde se habló más de política, de ese desayuno, porque al final estamos hablando de un día laboral, un día donde tendrían que ser más bien reuniones para ver exactamente cuáles son las agendas comunes entre Nuevo León y Zapopan, y creo que en el desayuno, que por cierto tuvo muchos problemas para la entrada de medios de comunicación, se habló poco de temas de la relación económica, de la agenda entre Nuevo León y la zona metropolitana de Guadalajara, y mucho más de grilla y de asuntos de la coyuntura política del Bronco en Nuevo León. También la Secretaría de Movilidad no puede retirar a Uber de Puerto Vallarta. Hay que recordar que la Secretaría de Movilidad está atada de manos porque hay una suspensión que permite que Uber opere por sus mangas, por sus anchas. No hay forma de impedir que Uber esté cometiendo muchísimas violaciones que están incluidas en la ley de movilidad que se aprobó, de la empresa de redes de transportes, que se aprobó en 2016, y uno se pregunta si está suspendida la actual normativa, pues qué normativa está vigente, porque si está suspendido la última legislación, tendría que haber alguna normativa vigente, y sin embargo tampoco los tribunales son muy claros en la materia. Y bueno, el tema de la semana, que ha sido por supuesto la Fiscalía General del Estado, que buscará mayores penas a los jóvenes grafiteros del Teatro Degollado. Ha habido mucho debate sobre este asunto, si en realidad la Fiscalía está sobrereaccionando o no. Si pedir una pena ejemplar contra estos jóvenes es totalmente desproporcionado, partiendo de los problemas que tenemos en Jalisco de desapariciones, de inseguridad, de homicidios, o si está actuando de forma adecuada la Fiscalía General del Estado. Denos su opinión, por supuesto, de este tema, de si creen que la Fiscalía está sobreactuando por el escándalo mediático que hubo en torno a los grafiteros del Teatro Degollado, y por supuesto la sonrisa de Javier Duarte que llegó a México, y a partir de ahora veremos exactamente si hay un acuerdo o un pacto o no con el gobierno federal para decir algunas cosas y callar otras. Como les decía, la consultora Integralia presentó hace poco un estudio, lo presentó el día lunes, un estudio sobre lo que significó la elección de 2017, y poniendo el acento en
digamos, la elección del Estado de México, la más importante con el padrón más grande de nuestro país, y habló de algunos de los temas, unas recomendaciones que daba al sistema electoral en su conjunto y sobre todo en materia de legislación electoral para poder corregir algunas de las deficiencias, algunos de los problemas que identifica Integralia, la consultora Integralia, en el proceso electoral y en el sistema de partidos en nuestro país. Y hay muchas recomendaciones que las vamos a platicar, pero hay una que llamó poderosamente la atención, que es hacer efectivo el voto obligatorio para disminuir la efectividad del clientelismo electoral. Y si uno revisa exactamente cómo se hacen efectivos esa participación electoral, en muchos países hay obligación electoral no solo en ley, sino que aparte existe una multa, una sanción o existe alguna, no solo económica, puede ser una sanción de hacer trabajo social o de hacer distintos tipos de ejercicios comunitarios para poder solventar una sanción de estas características. Es decir, en México se debería multar a quien no acuda a votar cada que hay posibilidad de elegir gobernador, presidente, alcaldes o cualquier tipo de cargo de representación popular. Mario Ramos, consejero electoral, muy buenos días. Buenos días, Enrique, un saludo al auditorio, un gusto estar de nuevo aquí en cabina. Oye, ¿cómo ves esto ha generado mucha discusión, particularmente en redes sociales, este tema de si hay que sancionar o no a quien no ejerce el derecho al voto, que es una buena parte de la ciudadanía, en elecciones intermedias como el 50%, en elecciones a gobernador en Jalisco como el 37% que no sale a votar? Así de entrada, ¿tú crees que se debería poner una sanción a quien no vaya a votar? Digo, yo creo que hay pros y contras de esta propuesta, ¿no? Yo creo que el planteamiento que hace Integralia es correcto, es adecuado, es una realidad que existe un abstencionismo importante en las elecciones en nuestro país, y también es cierto que existe clientelismo electoral, ¿no? Ellos dicen, comprar votos cuando vota la mitad del padrón electoral no es lo mismo que cuando acude un 85 o 90%. Es decir, sí. En la medida que haya más participación, pues habrá menos poder que tengan aquellos que se dedican a comprar votos, ¿no? Entonces, reducir el clientelismo electoral, eso sin duda es un problema, y tal vez esta sería una solución. Y también, bueno, parten de la idea de que, y no solo ellos, sino algunos teóricos, politólogos, pensadores importantes que se han inclinado por la idea de hacer obligatorio el voto, dicen que una democracia representativa se fortalece en la medida que hay una mayor participación, ¿no? A ver, y aquí tal vez nos tenemos que meter a analizar el abstencionismo, Mario, porque yo creo que, por ejemplo, en la última elección, ese 50% de jaliscienses en la lista nominal que no salió a votar, que dijo, yo paso de elegir a mi alcalde, a elegir a mi diputado, elegir a mi diputado federal, es decir, a mí no me interesa. Yo creo que hay una buena parte de ese abstencionismo, no sé cuánto, es difícil, tendremos que encuestar para saber exactamente de qué estamos hablando, pero una parte de ese abstencionismo que lo hace consciente como repudio y rechazo al sistema de partidos, bajo el argumento que tú conoces bien, Mario, de todos son iguales. Entonces, lo que me están poniendo a elegir es entre prácticamente las mismas opciones, y al que elija en la boleta terminará siendo un corrupto. Exacto, con ninguno me identifico, con ninguno me siento representado. Es decir, ese es un argumento consciente, activo, de decir, yo a este sistema lo rechazo. Creo que hay una buena parte del abstencionismo que lo hace así, no sabría valorar cuánto. Pero hay otro que creo, Mario, que en realidad no lo hace por eso, sino porque prefiere o prioriza otras actividades en su vida que salir a votar una vez cada 3 años. Y uno diría, en un sistema de libertades, pues está bien, ¿no? O sea, qué bueno que él decide y tiene la posibilidad de votar, pero al final el hecho de que tanta gente no salga provoca precisamente lo que tú decías, que una minoría elija a los gobernantes, eso por un lado, y segundo, que el hecho de que los partidos políticos compren votos les sea muy rentable, porque como son poquitos los que salen a votar, al final la proporción de votos comprados es importante como para definir una elección. Yo creo que la compra de votos no lo vas a desaparecer nunca. En un país con esta pobreza, con esta desigualdad, la diferencia es qué tan importante es para explicar un resultado. Sí, no, sin duda un tema muy interesante, Enrique, porque no sabemos, como tú lo dices, a ciencia cierta, incluso la gente que participa, cuáles son las razones por las que participa. O sea, no tenemos idea en este momento de cuánto voto es comprado. Eso nos daría un panorama más amplio de la problemática que enfrentamos y a la que alude Integralia. Yo creo que, hay pros y contras, Enrique, en este tema. Incluso se ha discutido, no en nuestro país, con este estudio seguro
se abrirá un amplio debate, pero es un tema viejo, ¿no? Es un tema que en otros países... A ver, ¿qué contra le ves? ¿Qué contra le ves a que... Yo no digo que la sanción, si tú no vas a votar, deba ser económica. Puede ser de cualquier tipo, ¿no? De hacer trabajo social, de cualquier tipo. Se les puede impedir que hagan algún trámite. Como sea en otros países, ¿no? Sí. Que si no fuiste a votar, tienes imposibilidad de hacer porque al final es una obligación en términos constitucionales. ¿Qué contra le ves a este tipo de cosas? Bueno, yo creo que en un régimen democrático lo que debe prevalecer también es la libertad del individuo. Creo que puede ser contrario incluso que se le obligue al ciudadano a participar en algo que no cree en el sistema de partidos o con ninguno de los que están en la boleta se siente identificado y obligarlo a que vaya, acuda, aunque claro, ciertamente podría ir a anular el voto. Yo lo que digo es que si pones una casilla en donde permitas que el voto nulo cuente y que aparte el voto nulo cuente para calcular el dinero público a los partidos, para calcular cómo se reparten los asientos, incluso hay países que han discutido que si gana el voto nulo en un distrito, puede incluso quedarse ese asiento vacío como protesta al sistema. Sí. Puede haber formas, ¿no? Para que ese abstencionismo consciente, ese abstencionismo de rechazo al sistema pueda ir y influir, exacto. ¿no? Influir en el sistema para que se recoja una el mensaje que quieren. Entonces, que le ves es la libertad. Sí. Que se puede vulnerar la libertad de alguien a decidir si va o no a votar. Exacto, esa es una. Y la otra, creo que no hay garantía de que se cumpla con el propósito que pretende. Es decir, bajar el abstencionismo daría mayor legitimidad a las autoridades que se eligen. Creo que sería una legitimidad ficticia, ¿no? Porque al final ahí va a haber muchos ciudadanos que acudan. Fui a la fuerza. Y no estaba convencido de nadie, pues para que no me multen, mejor voy a votar. Voté por el que sea, sí. o no lo voté. O sea, no necesariamente, aunque pretende resolver un problema, tal vez no lo resuelva, ¿no? Ese sería otra contra. Y bueno, también el voto lo que pretende es reflejar y expresar la preferencia de alguien, ¿no? Y en este caso, si no prefiero a ninguno, me estás obligando a que decida o que prefiera por alguno. Porque se supone que la ley ya te obliga, ¿no? En México es obligatorio, ¿no? Es obligatorio, pero es como le dice una ley imperfecta, porque al no tener sanción, pues digamos que no es obligatorio. Exacto. Es como si mañana dices, no se puede estacionar en línea amarilla, pero no hay multa. No, pues te dirá. Sí, no hay una ley. Lo estás legalizando. Aunque en la Constitución señala que pierdes las prerrogativas y los derechos del ciudadano cuando no cumples con las obligaciones, ¿no? En teoría también sí se estaría sancionando. No hay una ley secundaria que diga ni cómo ni quién te va a restringir. O sea, no podrías votar después, ¿no? Tu derecho es votar, pero también tu obligación, y si no cumples con tus obligaciones, si no vas y votas, podrías perder Exacto, el derecho es un perro que se muerde la cola, ¿no? Sí. Vamos al corte, 9 de la mañana con 17 minutos. Estamos con Mario Ramos, consejero electoral, analizando este tema. Escríbanos sobre otros temas de la agenda, sobre la risa de Duarte, sobre los grafiteros del Teatro Degollado y sobre los distintos temas de la agenda pública, lo que nos cuesta el Congreso del Estado y nuestros diputados. Regresamos a Cara a Cara. Queremos escucharte. Comunícate al 3122-4200 y al 3122-4266. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Estamos de regreso, 9 de la mañana con 21 minutos, 33 18 80 76 41. El teléfono aquí en Cara a Cara, en Zona 3 Noticias. Estamos hablando sobre si en México se debería de obligar con sanción a que alguien acuda a votar, es decir, con una multa, con una sanción social, que no puedas hacer trámite, que tengas que hacer trabajo comunitario. Y estábamos en el asunto, Mario, de las contras, y era el asunto de la libertad. De la libertad. Y que tú crees que ese efecto de legitimidad igual no lo tiene tanto, porque estás obligando a que alguien tache una boleta cuando en realidad no quiere y piensa que todos son exactamente lo mismo, ¿no? Sí, probablemente no va a haber racionalidad, como sí puede haber racionalidad cuando lo haces voluntariamente sin importar la sanción. Fíjate, a mí me parece que es uno de los argumentos en contra de la segunda vuelta. Sí. Que la segunda vuelta, al ser tu segunda opción, pues lo que hace es obligar a una persona que se defina sobre dos opciones que buena parte de la ciudadanía no eligió. No eran sus principales opciones. En el tema de los
Los pros entonces sería combate al clientelismo. Combate al clientelismo. En algunos países donde se ha aprobado, lo han hecho con la finalidad de consolidar, de fortalecer la democracia, de reducir la posibilidad de una regresión a un régimen autoritario, ¿no? Se cree también y se parte la idea que una democracia representativa, en la medida que tiene una mayor participación, será más sólida, ¿no? Las autoridades que surjan de esta elección serán más legítimas, entonces tiene sus bondades, sí, digamos, ¿no? Aparte, fíjate, aquí le veo un símil con el asunto de los impuestos, de quién paga impuestos y no. Yo no soy, y no comparto estas reflexiones que en su momento hacían las cúpulas empresariales, donde decían, si no votas, no exijas, o si no votas, no te quejes. No, yo creo que votes o no votes, los servicios tienen que ser positivos, los gobernantes no deben de robar, no creo que haya una relación entre eso y lo otro. Pero lo que sí creo es que cuando pagas impuestos, te vuelves mucho más crítico de la forma en que los gobiernos utilizan tu dinero. Si estás en la informalidad, no pagas impuestos, te da medio lo mismo, igual que las calles no estén tan bien, porque no te está costando directamente, o le estás tercerizando el costo de ese tipo de cosas en otras personas, y me parece que en el voto sucede algo similar. Quien no va a votar y quien no se siente por lo tanto responsable de ese tipo de decisiones, de pronto le cuesta un poquito más de trabajo reclamar sus derechos frente a los gobernantes. Si hubiera unas tasas de participación, como en el caso de Brasil es el ejemplo claro de sanción, o Argentina, si no votas. Que llegan a tasas del 88-90% de votación, creo que hay una ciudadanía más crítica porque también a través del voto se hizo más responsable de la decisión final de una elección, de la consecuencia de una elección. Sí, yo creo que estos países tendrán una mayor claridad y experiencia, como tú lo señalas. En Brasil, bueno, en la elección de 2009 participó el 93.3%, ¿no? En Bolivia el 94.3%. Claro, hay sanción, ¿no? En Brasil de 3 a 10% del salario mínimo, en Bolivia 150 bolivianos, o puede haber también arresto. En Chile, en la elección de 2009, el 96.6% de participación. Fíjate, sobre todo es América Latina, que son democracias nuevas, si se puede decir, ¿no? Excepto Bélgica, Australia, excepto Bélgica, sí. ¿no? Pero esos países llevan 2-3 siglos, digamos 2 siglos al menos, con votaciones, con elecciones, primeros, ¿no? Democracias muy... En el caso de América Latina, Mario, y con especial énfasis en México, una parte importante del discurso del régimen autoritario en México fue precisamente no votes, ¿no? Sí. O sea, era tú dedícate a tu familia, dedícate a tus cosas personales, no te metas en política, la política es para otros. Incluso se tiñó la política de algo negro, nocivo. No se tiene que hablar de política. No se habla de política porque la política divide, entonces es mejor no tener opinión sobre esos temas, a la empresa, al sector productivo, a trabajar todos los días. Y me parece que esa despolitización lo que ha provocado es precisamente esto, que tengamos porcentajes muy bajos de votación en México, y que los esquemas de cooptación del voto sean muy efectivos para todos los partidos, porque no es un asunto, por supuesto que hay partidos que lo hacen más que otros, pero todos los partidos utilizan esta forma, y mucho del dinero que reciben de parte del gobierno es para cooptar votos y para cooptar lealtades. Sí, no, definitivamente yo creo que das ahí en un punto muy importante, Enrique. Yo creo que esta despolitización, esta baja participación, bueno, ahora tiene un origen en la insatisfacción, en la poca identificación que tienen los ciudadanos con los partidos, pero también tiene un antecedente. Yo creo que fue provocada, fue inducida, ¿no? Lo que tú señalabas, el régimen se beneficiaba de las bajas tasas de participación y ellos se aseguraban de que controlan. La gente, es increíble, todavía mucha gente sigue creyendo que pues para qué voto, de todas maneras ganan los que quieren, ganan los... 3 ejemplos muy sencillos para no meternos con ninguno, que ningún partido se sienta ofendido. El PRI, ¿qué le conviene en el Estado de México? ¿Que la gente vote o que no vote? Pues que no vote. Que no vote. ¿Qué le conviene al PRD en la Ciudad de México? Que la gente no vote, porque tiene corporativizado el voto a través de las delegaciones y a través de múltiples instrumentos. ¿Qué le conviene al PAN en Guanajuato? Que la gente no vote. Es decir, me parece que es más fácil que ciertos cacicazgos y hegemonías políticas se consoliden si la ciudadanía no participa. Y algún día, platicando con Lorenzo Córdoba en entrevista, me decía eso. Nosotros no podemos ir a cada pueblo, a cada municipio, a cada demarcación a ver si se compra o no se compra voto. Eso es muy difícil. Se opera en efectivo a través de desviaciones de gobierno, recursos privados. Lo que sí podemos hacer es llamar al voto
para que ese tipo de tendencias cada vez sean menos efectivas para definir una elección. Sí, digo, ahora, no sería la única ruta para incrementar la A participación. ver, ¿qué otras? Bueno, digo, una muy larga, ¿no? La educación, la ¿no? educación, ¿no? La cultura Pero eso llevamos 30 años con elecciones democráticas y no vemos al revés. Sí. Bueno, hemos visto un pequeño aumento. Creo que tuvimos los porcentajes más bajos a inicios de siglo. 2003, por ejemplo. Yo creería que ahora también cuando hay posibilidad de reelección, cuando hay candidaturas independientes, tal vez algunos ciudadanos que no estaban participando, que no votaban, se sientan atraídos, ¿no? Por nuevas figuras. Y creo que los sí hay que apostarle independientes, también a la educación, ¿no? Digo, sí. en realidad nunca había existido una estrategia nacional de educación. Ahora el INE ha diseñado, elaborado una, Sí. ¿no? A lo mejor perfectible y todo, que tendrá que de manera consistente trabajarse a nivel nacional. Pero fíjate, Mario, tú sabes que la gente vota más cuando hay un candidato presidencial en la boleta. Sí. Cuando se puede elegir a presidente o a gobernador. ¿No? El ejecutivo. Y vota menos cuando se puede elegir a su alcalde o a diputados. Cosa paradójica, porque yo creo que si alguien influye en la vida cotidiana de la ciudadanía es el alcalde. Si el alcalde toma malas decisiones sobre pavimentos, sobre parques, sobre espacios públicos, sobre la seguridad, eso impacta directamente en la vida cotidiana más clara de un ciudadano. Si de pronto el presidente se equivoca y tiene malas decisiones en política económica, sí, no te digo que no impacte, pero no creo que es tan directo como si un alcalde. Y paradójicamente la diferencia entre los que salen a votar en elecciones intermedias, que es como 50% en Jalisco, un 10%, y 63%, ¿no? Es 13%. 10 a 13%. Es decir, yo más que un problema de educación, que seguro hay algo de eso, pero no creo que sea lo definitivo. Me parece que buena parte de la ciudadanía no sale a votar porque cree que su voto no hace ninguna diferencia. Eso también. O sea, que dice, vote, yo no vote, creo que van a seguir ganando los mismos, no tengo ningún incentivo, entonces de pasar 3 horas haciendo cola para votar o 2 horas haciendo cola para votar, en lo que me traslado y todo, prefiero utilizar mi tiempo en otra actividad. Sí, es un razonamiento más. Un razonamiento, falta de confianza. Yo creo que tiene que ver esto también con nuestro sistema presidencialista, ¿no? O sea, lo que tú señalabas, ven que la figura del presidente es determinante. Y es mediática y ¿no? todo, ¿no? En lo otro, yo creo que sí, a lo mejor no ha caído la tasa de participación todavía más abajo, porque al final también el efecto de la alternancia a lo mejor ha generado en los ciudadanos que vean que están unos y que el voto puede influir para que cambien. No digo que tengamos tasas que sean satisfactorias, sin duda que vote la mitad, por supuesto que le resta legitimidad a las autoridades que llegan, pero yo creo que el fenómeno de la alternancia a lo mejor ha dado un poco de oxígeno para que los ciudadanos sigan creyendo en su voto, ¿no? Y es cercanía o lejanía con los representantes públicos. En el caso europeo, que lo tienen muy bien estudiado, ahí sí ves cómo cambia. Si son elecciones locales, hay una tasa muy alta de participación. Y si son, por ejemplo, elecciones europeas para elegir a europarlamentarios, que se ven muy lejanos, menos impacta, ¿no? 20%, 25%. Sí. ¿No? Vamos al corte, seguimos con Mario Ramos y leemos todos los mensajes, que hay muchísimos sobre los distintos temas que estamos analizando esta mañana. Zona 3 celebra 6. Gracias por ser parte de nuestra historia. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. De la mañana con 35 minutos, si te parece, Mario Ramos, leemos algunos mensajes que nos están llegando. 1298, para ir comprando un boleto de fútbol, la gente hasta duerme días antes. Para votar no debería ser problema, es cultural. Yo apoyo que sea obligatorio el votar o dar a conocer más indicadores como Jalisco, como vamos. Bueno, nada más aclarar que es obligatorio votar, pero como decimos es una obligación imperfecta porque no tiene sanción. 274 nos manda una fotografía, gracias, ahorita la revisamos. 0474, hola, buen día, quisiera pedir un apoyo de servicio social. El día de ayer perdió su cartera una compañera de trabajo. Si saben algo, sus documentos es lo que más le importa. Es a nombre de Rosa Alicia Argüello Leal, agradezco su apoyo. Cualquier informe aquí en la estación. Dicen también 8894, el problema que tienen ustedes, tanto entrevistador como entrevistado, es que no salen del presente. Hay que estar a favor de obligar a la gente a votar por las nuevas generaciones. Ya tendrán el chip de la obligación e intereses a participar sobre la dirección de su país. Y parece que su intención es desanimar a que no vote la gente. Bueno, no, al revés. O sea,
Incluso yo coloqué este tema y se lo propuse a Mario precisamente por lo contrario, para que se eleven las tasas de participación. Y creo que de alguna forma se empieza con una generación en sanciones y después existe un cambio estructural que te permite mover las sanciones. El caso del torito y de la bebida y el auto. Al principio se necesitan sanciones muy fuertes para disuadir que alguien en estado de ebriedad tome el auto y salga a Como fue conducir. con el cinturón, ¿no? Como fue con el cinturón, exacto. Pero después creo que ya cuando esa práctica se asimila y entendemos por qué está mal conducir bajo los influjos del alcohol, ya puedes incluso retirar las sanciones. Porque ya está culturalizado el tema, ¿no? Nos dice también 3939 sobre los grafiteros. Si sanción a quien no vote, pero abrir una casilla de no llegó mi voto por, escriba motivos. Bueno, ahorita si nos aclara esta primera parte, los grafiteros buscar solución a largo plazo. 1, arraigo domiciliario. 2, ¿dónde se supervisará continuar con asistencias y rendimiento escolar? 3, asistencia, terapia de los infractores y los padres y horas de trabajo comunitario consecuente. Parece que la fiscalía va precisamente por el trabajo comunitario. Emma Casas, hola, buen día. Creo que deberían explicar a la gente la afectación que hacen no votando, ya que muchos les vale. En cambio, gente que es militante de algún partido sabe el daño y otro que las empresas no te dejan salir a votar. Para ellos es más importante su producción que el voto. Deberían explicar en medios lo que significa no votar. Definitivamente, Enrique, eso es muy importante, ¿no? La gente concientizar, tiene que estar ¿no? consciente de que si no vota, si no participa, pues la decisión puede recaer sí en los grupos de los partidos, ¿no? En el voto corporativo, en el voto comprado, y ahí se da pie a otro. Está probado que en la medida que se incrementan las tasas de participación, eso tiene menos efecto. Alfonso Enrique, buen día. De acuerdo en que se debería sancionar económicamente si no votas. Duarte sonríe porque se sabe protegido e inmune al ver el paraíso de la corrupción e impunidad que representa el gobierno mexicano. Es lo que te digo, tan endeble es nuestro sistema que una simple sonrisa hace generar miles y miles de interpretaciones, si hay acuerdos, si no, si lo van a dejar libre. 3624, ¿y por qué no mejor premiar a los que votan como descuento en vale de gasolina, programas de educación o alimentos? Algo ya se hace, ¿no? Sí. Si presentas que votaste, te hacen un descuento en algunos establecimientos, ¿no? Sí, más iniciativa de las propias empresas. De las empresas. Que está bien, ¿no? No todo tiene que ser del gobierno. 6139, Enrique, buenos días. ¿Por qué no se reforma la ley para que con 3 faltas de diputados o que se duerman en las sesiones, quitarlos de sus puestos? Bueno, hay una propuesta en el Congreso que se llama Diputado Desquita tu sueldo, pero no ha pasado y por obvias razones, particularmente en esta coyuntura donde nos enteramos que el Congreso de Jalisco es de los más caros del país. 5013, es parte importante de las empresas y pequeños negocios que no permitan a sus trabajadores salir a votar. Sí, es fundamental, ¿no? No, eso es grave, ¿no? Y es sancionable, eso sí. Debería el IEPC decir algo en la elección de 2018. No, claro. Pedir que se permita un par de horas para salir a votar, ¿no? Sí, es un derecho de los ciudadanos, de los trabajadores, y cualquiera podría expresarse. Los trabajadores que tuvieran algún problema, los empresarios, los patrones lo tienen que dejar ir a votar. Buen día, señor Tucen, excelente programa, como siempre es un placer escucharlo. Toda falta debe de ser penada, como ejemplo y enseñanza para el futuro. Claro que debería de penalizarse el no votar y también debería de haber pena de muerte para todo aquel como Duarte y un castigo muy fuerte para los grafiteros. México tiene sed de justicia, pero todo comienza por la educación también. En países como Singapur, con la pena de muerte quitaron un 95% de corrupción. México debería intentarlo. Bueno, el asunto de la pena de muerte siempre divide. Yo nunca he sido partidario de la pena de muerte bajo ningún motivo, incluso los delitos más graves. Y como hay, digamos, países en donde parece haber funcionado, regímenes sobre todo autoritarios como Singapur, hay otros, como Estados Unidos, por ejemplo, que en donde están las penas de muerte, en los estados en los que está legalizada la pena de muerte, es donde hay mayores índices de violencia. Sí, como por ejemplo, lo ha Texas. resuelto, ¿no? Y muy grave en un sistema corrompido, ¿no? 3557, al ser una prerrogativa el voto, eso lo encaja como un derecho y una obligación. Solo falta aplicar las sanciones, la suspensión de derechos civiles. No se tiene obligación que pueda hacerlo y su cumplimiento opcional debe cumplirse y procede un castigo y sanción a su incumplimiento. Osvaldo Ábalos, excelente programa. No me queda claro cómo un consejero electoral dice que hay compra de votos de parte de los partidos y él no hace nada ante un delito electoral. Bueno, aclarar que
esto no es una tarea del Instituto Electoral, hay una fiscalía. Los delitos electorales los persigue la fiscalía y hay dos, una en el Estado y la federal, la FEPADE. Son delitos que se persiguen de forma penal y son delitos... Pues, y es bien difícil de tipificar una compra de votos como delito, porque si bien puedes registrar que alguien está entregando una despensa, ¿cómo determinas que esa persona va exactamente a ejercer el voto de esa forma? No, o sea, claro, que se lo está comprando. Y nos han dicho a nosotros es muy de difícil. la fiscalía, tiene el ciudadano que aceptar que se lo compraron y probar y la evidencia. Y pues y el voto es secreto aparte, entonces se complica mucho. Sabemos que existe, ¿no? Es muy difícil de acreditar, ¿no? 7310, lo que queda claro con la risa de Duarte es que el gobierno no le va a hacer nada. Recordemos que el Estado de México en campaña de Peña lo agarraron con millones de pesos en efectivo y no pasó nada. Estamos hartos de la corrupción tan evidente, somos el país del nunca jamás. 3827, interesante el tema y creo que como obligación ciudadana debemos votar y creo que una casilla con votos nulos demostrará la ineficiencia de los políticos. Claro que ellos no quieren porque no les conviene, ¿no?, que tengamos datos precisos donde se muestra el malestar de la gente. Hay distritos, Mario, tú lo sabes, que de pronto demuestran un porcentaje muy alto de votos nulos, sí, sobre todo urbanos. Me acuerdo del distrito 10. El 8 también, el 8, en la elección de 2012. Que el 8 es como digamos una parte poniente de Guadalajara y se mete una parte oriente también, ¿no? Sí. Sobre todo norte, más bien, poniente norte del municipio de Guadalajara. 8-10% de voto nulo. El asunto es que de pronto los partidos responden y dicen, no, es que se equivocaron, ¿no? Sí. Querían tachar uno, ¿no? Muchas veces sí es un voto de rechazo, pero como no es tan explícito, no hay una forma de hacerlo tan explícito, de pronto no se sabe, ¿no? Sí, ¿cuál es la razón? Hubo agrupaciones que promovieron los anulistas, ¿no? Y también, si le das valor al voto nulo, va a haber gente que apueste más por esa opción que tal vez por votar por un partido. Mira, y ahí cobra mucho sentido esta propuesta de sin voto no hay dinero. No hay dinero. Con las tasas de participación a los partidos, debería de ser a los votos emitidos a partidos. Como el otro día que me decían, sin dinero no hay voto. Eso es más bien como la fórmula del clientelismo, ¿no? Sin dinero no hay voto. 7683 dice, buen día, la libertad o derecho de votar o no, si se sanciona, ahora se volverá un tema o una oportunidad de tener un sentido recaudatorio. Bueno, sí, también es cierto. No es suficiente con todo lo que ya cargan y quieren ver más. Bueno, tal vez pensar en trabajo comunitario, otro tipo que no involucre recursos económicos. O si fuera recurso económico que estuviera claramente etiquetado que se destinara... Que sean fotomultas electorales. ¿No? Que se concesione, ¿no? Que se concesione de alguna forma. Marta González, ahora resulta que se acaba de hacer una ley, sin voto no hay dinero y ahora te multo si no votas. Votar es deber cívico, pero cuando tenemos tantas opciones y ninguna viable, saludos. No, definitivamente, sí. En caso de aprobarse el voto obligatorio, pues tendría que estar totalmente desvinculado al cálculo del financiamiento de los partidos, ¿no? Porque si no... Yo lo que quiero comprobar es si en realidad en la elección de 2018 hay más gente que sale a votar para, digamos, tener un impacto sobre la forma en que se generan los recursos o no. Quiero ver cómo opera la reforma, porque no me queda claro que si hay malos candidatos la ciudadanía castigue a través del voto. No sé, no me queda claro el vínculo. Votes a comprobar. Exacto, 8847. Buenos días, el desinterés de la sociedad de ir a votar se debe a promesas falsas que hacen los partidos políticos. 2698, el grafiti es el inicio de la pérdida del respeto a los bienes y derechos de los demás, es el inicio del vandalismo, el grafiti cultural, mis respetos, porque piden permiso para expresarse. Nos dice 6251, y Enrique, muy bien, punto, y si por quién votaste no te cumple, ¿qué aplicará? Porque hasta hoy no se le ha hecho nada. La revocación de mandato es uno de los temas, ¿no? Si no cumple su programa, que tú puedas pedir es una revocación de, de mandato. Que pueden el 5% de ciudadanos de un municipio o distrito promover la revocación de mandato. Mario Ramos, gracias. Gracias, Enrique. A la vuelta seguimos leyendo temas y también hablamos sobre economía con Sergio Negrete. Comunicación interactiva. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318 80 76 41. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Una mañana con 49 minutos. En unos minutos más terminamos de leer los mensajes sobre el asunto de si es necesario sancionar a quien no vote, sobre el vandalismo, sobre la risa burlona
de Javier Duarte, pero antes saludamos a Sergio Negrete, un habitual en este espacio para hacer análisis económico. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Muchas gracias por tu espacio. Oye, platícanos, Sergio, el lunes pasado se presentaron indicadores sobre la actividad económica de México del segundo trimestre del año. Bueno, en este caso fue mensual y me impresionó porque leía una interpretación en el Financiero, otra interpretación en el Economista. Uno hablaba más de expansión, otro hablaba de desaceleración. ¿Cómo surgieron los datos y en qué momento está la economía mexicana? Vaya que tienes razón. Realmente depende cómo compares, cómo lo agarres, pero la cuestión es que lo que indican los indicadores es que la economía mexicana está entrando en un proceso de desaceleración. Todavía no es tan claro, pero sobre todo eso se ve vía la inversión. Sí. Que la inversión no está expandiéndose pues con tanta fuerza como había traído. Ahora, con todo esto es relativamente sorpresivo. El crecimiento se esperaba ya a estas alturas que de hecho fuera menor. Ha habido alguna revisión al alza. Que casi nunca pasa, ¿no, Sergio? Siempre es a la baja el ajuste, ¿no? Estos años, desde 2013 no había habido prácticamente revisiones al alza. Ahora, cuando te dicen que revisan al alza, hay que decirlo, están ahora hablando de un crecimiento de 2%. Sí. Que francamente dista mucho de ser espectacular. O sea, tampoco hay que crear una expectativa de que, bueno, la economía está mucho mejor. No, digamos que no está tan peor como se esperaba. Y pues realmente son señales muy mezcladas. Tenemos como siempre esa variable ahí dando vueltas que es el señor Trump. Sí. Que nunca se sabe por dónde va a salir. Y eso pues realmente frena mucha cuestión de inversión. Vimos lo de Ford, que puede sonar relativamente menor, pero estoy seguro que hay muchas empresas que no lo publicitan, que no lo gritan, pero que de todas maneras ya están viendo otros mercados por si acaso. Sigue esto estando muy, muy nebuloso, vamos a decirlo así, el panorama en el sentido de crecimiento. Y aparte, bueno, está relativamente la elevada inflación para lo que ya debería ser el estándar mexicano. Traemos una inflación elevada, anual de 6.3%. Sí, alta. Y por eso tenemos una tasa de interés base de 7%, que tampoco ya se esperaba tener tasas de esta magnitud. Y bueno, pues Banco de México está, aparte, tratando de enfriar la economía. Ese es otro factor. Banco de México ha estado subiendo la tasa de interés para bajar la inflación, y eso solo se logra, por feo que se escuche, pues ahora sí que reduciendo la demanda, reduciendo el consumo, y pues está trayendo estas consecuencias. Entonces, por estas decisiones del Banco de México y también incluso esto que nos decía el INEGI de las inversiones, una desaceleración en las inversiones, podemos esperar que a partir de este momento, tal vez en agosto, septiembre, la inflación empiece a moderarse. Yo creo que incluso antes. ¿Antes? Sí, incluso puede que ya ha llegado a su pico, ahorita está en 6.3, es posible, de hecho, que ya empiece a bajar a partir de julio, bajar a un ritmo muy moderado, vamos a decir así. No se debe esperar una bajada súbita ni rápida, pero puede ocurrir que ya a partir de julio empiece una reducción de la inflación. En el asunto del tipo de cambio, Sergio, ¿veremos alteraciones? ¿Crees que tiene que ver con las decisiones que tome Donald Trump, la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿Cómo ves el movimiento del tipo de cambio? Realmente, bueno, sí, muy estable comparado con lo que habíamos vivido. Sí. Habíamos vivido una volatilidad bruta, pero ciertamente Trump aquí influye mucho. Lo que pasa ya es que lo que los mercados ya no están haciendo es considerando mucho las declaraciones de Trump, los tweets de Trump, que ya antes con un tweet bastaba para aventarte el tipo de cambio en una dirección o en otra. Sí. Ahora sí, más bien como tú dices, va a ser qué se negocia, a qué ritmo se negocia, en qué atmósfera se negocia. Y sí, que no haya una acción repentina de Donald Trump. Si no ocurre nada de esto, entonces, ¿qué podemos esperar? Pues que siga una leve apreciación del peso. Yo supongo que entre 17, 18 y por ahí más o menos se estacionaría, porque recordemos que el petróleo está muy bajo. Sí. Entonces no debe esperar la gente un retorno a los 13, 14, 15 pesos que durante tantos años nos acostumbramos. Sí. Eso no se debe esperar, al menos no en un plazo inmediato de 2017, quizás hasta 18. Pero tampoco los 21. No. Al revés, 17 y cacho, 18 bajos, por ahí. Sí, ahora, ya tenemos una frontera clara, que es casi los 22 que rozó el tipo de cambio antes de que tomara posición Trump.
si de repente, te doy un escenario extremo que no creo que ocurra, sale el señor Trump firmando la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, ahí frente a cámaras de televisión, claro, a los 20 minutos tienes el peso desplomándose. Entonces, no, para nada regresando a esos niveles, siempre y cuando no haya locuras del lado de Estados Unidos. ¿Quién iba a imaginar, no, que no íbamos a hablar de factores domésticos, nacionales? No, estamos hablando... Sí, sino que se moderen allá al norte, ¿no? Que se moderen así. Mira, que no hemos hablado nada de no estamos mencionando factores mexicanos. Ninguno, prácticamente. No, incluso algunos, Sergio, que debatimos tú y yo aquí en cabina, como por ejemplo el gasto público, la deuda. Si bien no ha habido decisiones de fondo, sí algunos recortes de gasto y también algunos mensajes, sobre todo a los mercados, han permitido que ese debate ya no esté en los mercados y en la palestra pública, ¿no? Sí, sobre todo me apuntaría a la mejora de las finanzas de Pemex. De Pemex, claro. La están enderezando mucho. Entonces, esa sombra que había de las agencias calificadoras reduciendo la calificación de Pemex y quizá arrastrando la de México, la del gobierno federal, pues se ha desvanecido. No digo que haya desaparecido, pero sí se ha alejado. Entonces, eso también ha eliminado mucho este debate de qué puede pasar con la deuda. Ciertamente hace pocos meses se hablaba de la deuda y cómo está creciendo la deuda, y aparte la deuda se había inflado mucho, sí ha crecido, por favor, no claro, decir lo contrario, pero se infló mucho por los pesos. Claro. Pues toda la deuda expresada en dólares, pues olvídate, la calculas a 22, pues sí, imagínate. Entonces, ese debate también, por suerte, ha pasado ya a un plano muy... Aunque decisiones se tienen que tomar, particularmente el nuevo presidente. Uf, o sea, porque va a recibir un país con el 50% del PIB en deuda. Sí, por supuesto, con tasas de interés al alza. Y aparte nadie nos invita a debatir los impuestos, todo es gasto, ¿no? No, y agárrate para las promesas. Yo decía mucho que Estado de México iba a ser un mostrador de lo que vamos a ver en 18. No nos digas eso, Sergio. Nos deprimimos todos. Pero ya solo en el aspecto de gasto, ¿no? Más escuelas, más universidades, más hospitales, seguridad. Bueno, parecía subasta, ¿no? A ver quién ofrece más. Y fue un ejercicio realmente patético. Yo tengo genuina curiosidad cuántas tarjetitas rosa vamos a tener que pagar. Sí, perdón, de los impuestos, ¿no? de los impuestos que el señor del Mazo prometió. Pero bueno, ya lo descubriremos. Doctor Sergio Negrete, gracias por tomarnos la llamada y suerte en tu viaje. Ay, te agradezco muchísimo. Un saludo. Disculpa que hoy no estuve físicamente. Gracias, Sergio. Gracias. Algunos mensajes más sobre los temas. Enrique, a colación del tema de la corrupción, hace falta voltear a ver los cargos en la Fiscalía General en el área de abuso de autoridad. El encargado Isaac Rodríguez Figueroa tiene antecedentes penales. Guardamos tu mensaje y en cuanto esté el fiscal aquí con nosotros, con mucho gusto se lo preguntamos. Roberto Regalado, hola, esta información ya la corroboré y si es verídica y actual. Bueno, ahorita le doy una revisada a la fotografía, gracias. 2667, buenos días, Colonia Basilio Vadillo inundada, gracias por el reporte, aquí lo pasamos. Nos dice también 9435, hola, buenos días a todos, a esos que se quejan que siguen votando por el PRI. Ya sabe que el INE está a favor del priistas y panistas, sigan votando por el PRI. 2293, tenemos zona 3 de sanción deberían ser, pero los políticos por corruptos antes de las elecciones. ¿Cuál es la razón de tener consejeros si no hay periodo electoral como justifican su trabajo? Tenemos un sistema político de vergüenza. Por eso no podemos decir, se ríe y se burla. 8506, buen día Enrique, felicidades por tus programas. Estoy de acuerdo en que existe una multa y preferente sea económica para los que no voten. En cuanto a los grafitis, mano dura y se les sancione con cárcel. 5013, queremos correr antes de caminar. ¿De qué sirve una recaudación por falta de votos si ese dinero el político se lo va a robar o desviar? Más que recaudación es que te duele en el bolsillo y por lo tanto una buena parte de los electores decida salir a votar para evitar esa sanción económica y por lo tanto que la compra de votos, la coacción y el clientelismo tenga menos peso a la hora de definir los resultados electorales. Víctor García, ya deberían pagarnos por votar. Yo ya no voto, hacen lo que quieren con los votos. Javier, Enrique, muy buenos días. Excelente tema. Agradezco que impulsen el voto y todos deberíamos salir a votar, pero lo que sí creo es que ya no debería haber tanto partido, además de tener una segunda vuelta. Ahí está el caso del Estado de México. Nadie sabe, nadie supo y tenemos a AMLO con su letanía complotera. 8667, hola, buen día, felicidades por su programa. ¿Qué saben que se están robando niños en la Purísima del Salto en la Alameda? Ahorita buscamos esa información y te la pasamos con gusto. 1496 dice, buen día Enrique, ¿qué opinión
tienes de este mensaje. Ahorita lo reviso, ahorita reviso el video que nos mandas. Hasta mañana a las 9 discutimos otro tema polémico, la encuesta nacional sobre consumo de drogas, que por cierto identificó un incremento muy importante en el consumo de drogas, particularmente entre jóvenes y mujeres. Soy Enrique Tuceni, hasta mañana a las 9.